Muchas gracias, Mariel, Paola, primero por invitarme a moderar este panel. Estoy muy contenta. En primero porque pues es un tema que personalmente me apasiona, me interesa mucho, y además también porque es un tema prioritario para el programa de género desde la Escuela de Gobierno. Integrar la perspectiva de género y caminar hacia una inteligencia artificial feminista. Así que bueno, pues muchas gracias por la invitación y por supuesto muy contenta de presentar a estas organizaciones expertas en pues pasar ya, ¿no?, de la narrativa a la práctica en estas herramientas, prototipos, en estos proyectos que hoy van a presentar, que me parecen que son ya pues se están haciendo ya las bases de una inteligencia artificial feminista en Latinoamérica y bueno, pues en el mundo. Entonces, voy a empezar leyendo una breve semblanza de cada una de las organizaciones antes de pasarles la palabra. Como ya mencionó Mariel, cuentan con 15 minutos cada organización para presentar su proyecto. Yo estaré también pendiente de las preguntas en el chat para ya que terminen de presentarlo, pasamos a las preguntas. Primero voy a presentar a Vía Libre. Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro nacida en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2000. Inicialmente enfocada en políticas públicas de software libre para la difusión del conocimiento y el desarrollo sustentable. La fundación orientó su misión a temáticas más amplias de derechos sociales, económicos y culturales, así como derechos civiles y políticos en entornos mediados por tecnologías digitales. Su misión es promover y defender los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, con especial énfasis en el seguimiento y desarrollo de políticas públicas, sensibilización pública sobre temas de su agenda, creación y capacidades y promoción en debates sobre temas vinculados a la tecnología que impactan en el ejercicio de los derechos humanos. El proyecto que nos van a presentar es un proyecto relacionado con herramientas de prevención, detección, mitigación en el desarrollo de sesgos de aplicaciones basadas en programación de procesamiento, de lenguaje neutral. Así que adelante, Luciana, muchas gracias, y ya que vaya pasando la otra organización ya las voy presentando. Adelante, Luciana, gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Ahí voy a compartir mi presentación. ¿La ven bien? Sí. Bueno, mi nombre es Luciana Benotti y vengo en representación entonces de Vía Libre en este proyecto sobre procesamiento del lenguaje natural y diagnóstico de mitigación de sesgos desde una perspectiva latinoamericana. El objetivo de este proyecto es poner en las manos de gente con distintos tipos de formaciones estas herramientas para poder detectar y explorar, ese es uno de nuestros principales focos, que la gente que está investigando, viniendo desde sociología o desde algunas otras ciencias sociales, o desde comunicación social, desde cualquier área que estén, desde educación, desde salud, y que estén trabajando con textos que puedan explorar los sesgos que hay en esos textos. Sesgos que pueden ser de género o pueden ser de algún otro tipo, por ejemplo, discriminación etaria o por alguna otra razón. Entonces, para ir a un ejemplo concreto, una de las primeras cosas que queríamos mostrar era que cada vez que usamos, por ejemplo, el buscador de Google, estamos usando por detrás herramientas de procesamiento de lenguaje natural, que son las que aportan información para dar las sugerencias que nos autocompletan las búsquedas que hacemos. Entonces, por ejemplo, si buscamos en Google, yo hice esta búsqueda hace muy poquitos días, las mujeres no deben, nos empieza a completar con cosas como las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben cortarse el cabello, las mujeres no deben usar pantalones, no deben tener los mismos derechos que los hombres. Entonces,
¿Qué es lo que hay detrás de estas tecnologías? ¿Cuál es la intuición básica lingüística que está pasando acá? Es una de las primeras cosas que vamos a contestar. Nuestro equipo viene de distintas áreas, ya voy a entrar un poquito más en detalle de eso, pero una de las áreas de las que viene es de lingüística. Trabajamos en un área que, además de procesamiento del lenguaje natural, se conoce como lingüística computacional. Entonces, en el año 1954, o sea, es un concepto que se viene trabajando hace tiempo en el área de lingüística, un lingüista dijo: una palabra se caracteriza por su compañía. El significado de una palabra no lo define esa palabra, sino lo define en qué compañía de otras palabras aparece, ¿no? Entonces, cuando vemos una nueva palabra, esa es una manera en la que nos damos cuenta qué significa. Por ejemplo, para darle una intuición de qué es lo que quiere decir esto en lingüística, y por qué después vamos a ver que es relevante para ver cómo están funcionando hoy en día estas tecnologías y por qué tienen los sesgos que tienen. Es que si nosotros, por ejemplo, estamos leyendo un texto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un amigo que nos escribe, nos dice: mi viaje a Tailandia comí durians por primera vez. Nosotros no sabemos lo que es durian, pero después nos dice: la pulpa de durian es más rica que la de la palta. Ya tenemos una hipótesis de que esto debe ser algo que se come, que probablemente sea una fruta, porque la está comparando con una palta o una verdura. Quisiera conocer más recetas de durians. Cuando leemos eso ya estamos seguros de que es algo que se puede comer, porque se está hablando de recetas, ¿no? Entonces la forma en la que le estamos dando significado a la palabra durian es mirando las palabras que aparecen alrededor, y sobre todo algunas palabras en particular, en este caso como comí, pulpa, rico, receta, ¿no? Entonces, esta es la intuición lingüística de qué es lo que están haciendo por detrás de estas tecnologías. Y ahí, bueno, confirmamos que en realidad, si lo buscamos en internet, durian es una fruta. Ahora, ¿por qué estos sesgos están apareciendo ahora? Si el lenguaje, digamos, siempre funcionó de esta manera, este lingüista los describió, pero es algo que es, digamos, intrínseco del lenguaje natural, que funciona de esta manera, ¿no? Y funciona así desde que usamos lenguaje natural, ¿no? ¿Por qué estos sesgos están apareciendo más en este momento en las tecnologías? No digo que antes no los hubiera, pero ¿por qué ahora hay cosas tan groseras en la tecnología? Bueno, en realidad las tecnologías que hay por detrás, digamos, las técnicas que se usan por detrás de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, cambiaron mucho en esta última década. Aprendimos en esta última década a obtener, a directamente extraer el significado de las palabras de forma efectiva. Eso quiere decir que realmente está representando el significado de las palabras en los textos. De hecho, ahora les voy a dar ejemplos de qué tipo de cosas aprenden estos modelos computacionales, y además lo podemos hacer muy eficientemente en esta última década. Antes de esto, estas técnicas se estaban desarrollando, estaban en investigación, pero o eran muy ineficientes, que no se podían usar en la práctica, o eran digamos, no funcionaba, no capturaba bien el significado de las palabras. Entonces, en esta última década es que se están usando fuertemente esta tecnología, que acá hablo de Word2Vec, que es un nombre que se le dio a una librería, pero el nombre genérico con el que se conoce esta técnica es Word Embeddings. Entonces, ahí dijimos que la búsqueda en Internet usa Word Embedding, pero también la traducción automática, las recomendaciones de publicidad, y muchas otras cosas más, como por ejemplo, si le dicto al celular y me pasa eso al lenguaje natural, también está usando por detrás esta tecnología. Entonces, esta tecnología se crea extrayendo datos, digamos, leyendo, entre comillas, mucho texto, por ejemplo, texto de Wikipedia, textos de foros, textos de noticias, y no se hace como se hacía antes de tener estas tecnologías, que había muchísimos diccionarios enormes en los que lingüistas y gente entrenada para hacer estas cosas codificaban a mano y cargaban esta información sobre el significado de las palabras a mano, ¿no? Entonces ahora se obtiene directo de datos, no se crean estas bases de conocimiento léxico, se llaman, es decir, de las palabras, como se hacía antes. Y ahora, entonces, como les dije, estas cosas se hacen eficientemente y además se hacen de forma efectiva. O sea, creamos estos modelos, le damos nada más texto,
y la comunidad estaba muy impresionada, la comunidad científica del procesamiento del lenguaje natural, que estos modelos podían contestar estas preguntas como si le decía Italia es a Roma lo que Francia es a qué, respondía a París, sin habérselo enseñado, sin que nadie le hubiera puesto esa respuesta, simplemente de leer texto. Hombres a rey lo que mujeres a qué, y contestaban reina. Lo que pasa es que al empezar a hacer otras preguntas, como hombres a cirujano lo que mujeres a qué, en muchas de estas cosas entrenadas sobre este tipo de información que yo les dije antes, Wikipedia, foros y noticias, en lugar de contestar cirujana, contestaba enfermera, ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer esto de los sesgos, que en realidad, para reforzar, como les decía antes esta información se creaba a mano, ¿no? Y en el uso del lenguaje muchas veces hay sesgos más reflejados de lo que realmente estamos dispuestos a, digamos, a aceptar. Por ejemplo, no sé, el otro día una amiga me dice, mi marido me limpió el horno, y yo le digo, el horno es tuyo. Y me dice, ¿realmente dije me limpió el horno? A veces usamos el lenguaje de forma inconscientemente, digamos, de una forma mucho más sesgada de la que estamos dispuestos a aceptar. Entonces, estos modelos lo que reflejan es el uso del lenguaje. Entonces, la tercera pata que tenemos nosotros en nuestro equipo es la de comunicación, de ciencias de la comunicación. Entonces, uno de nuestros objetivos es poner el diagnóstico de estos sesgos que nosotros vemos y de cómo se pueden mitigar, porque hay técnicas matemáticas para mitigar y tratar de eliminar o desviar estos sesgos dentro de los modelos ya entrenados, en manos de la gente, porque estas herramientas que hoy en día existen, por ejemplo para el inglés, son accesibles solamente a investigadores de procesamiento del lenguaje natural que hacen sus experimentos ahí adentro, pero no están en manos de la gente que tiene el conocimiento en ciencias sociales, en cualquier área que uno quiera investigar estas cosas. Estas herramientas no son usadas por estas personas. Entonces nosotros queríamos cambiar eso. ¿Y por qué queremos cambiar eso? Porque pensamos que la forma de que estas tecnologías dejen de tener los sesgos que, digamos, la forma de hacer presión para que estas tecnologías cambien es desde mucha gente. Por ejemplo, en el año 2015 hubo un escándalo con Google porque clasificaba el algoritmo de clasificación de imágenes a una pareja afroamericana como gorilas, ¿no? Entonces, las cosas en procesamiento de imágenes, estos sesgos que tiene el procesamiento de imágenes, son mucho más visuales, porque vienen de imágenes. En lenguaje son más sutiles. Algo parecido pasó, o sea, uno dice, bueno, eso pasó en 2015, es algo del pasado, ya no pasa más. Bueno, en el 2021, Twitter, hubo también un escándalo similar en el que mucha gente empezó a reaccionar diciendo, cuando pongo una foto, esa foto se enfoca en una parte particular de la imagen, le hace crop a la imagen, cuando la subo y cuando la veo en el feed, se enfoca en una parte que parece tener un sesgo, ¿no? Y entonces la gente empezó a decir, esto parece estar sesgado, esto parece estar enfocando en caras más de tez más clara, y Twitter decía, no, es nada más porque se enfoca en donde hay letras, porque en realidad se está enfocando, fíjense que se está enfocando en donde los píxeles tienen más brillo, por eso la cara más blanca. Resulta que se hizo un estudio sistemático de Twitter y se vio que sí tenía sesgos, y tenía sesgos, por ejemplo, de que si había dos mujeres, una más vieja y una más joven, se enfocaban las más jóvenes. Si había dos mujeres, una más de más peso y otra más flaca, se enfocaban las y eso pasó ahora nomás, y va a seguir pasando. Entonces, nuestro objetivo es dar herramientas para poder hacer esta denuncia desde distintas áreas de los tipos de sesgos que vemos en las tecnologías del lenguaje. Existen ya herramientas que están accesibles a investigadores para el inglés. Por ejemplo, si ustedes van a Google ahora, bueno, es lo que me pasó hace un par de días cuando hice esta presentación, y ponen Women Should Not, lo mismo que yo había puesto al principio de la presentación en castellano,
Google no lo completa, o sea, está censurando los autocompletar de esa búsqueda. En español sí lo está completando, ¿no? Entonces hay más sensibilización para el inglés a tratar de hacer algo para este tipo de sesgos que vemos, por ejemplo, en búsqueda. Entonces, parte del objetivo de este proyecto es traer esas cosas que existen para inglés y ponerlas en español, pero no es tan sencillo como eso, y ahora les voy a dar un ejemplo de por qué. Esto es nada más para recordar esto de que cómo lo completaba para el español, ¿no? Las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben conducir, dice ahí al final. Entonces, si ahora usamos la herramienta que nosotros desarrollamos, que adaptamos de inglés a español, y que tuvimos que hacer ciertas decisiones lingüísticas, cierto trabajo lingüístico ahí, porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre contamos en el proyecto es que inglés es un lenguaje que no tiene género. La mayor parte de las palabras, por ejemplo, profesiones y eso, no tienen género. Entonces, si uno dice enfermero o enfermera, es nurse. Y nurse no marca si es femenino o masculino. En español uno tiene que sí o sí marcar y decidir antes de hablar cuál es el género que va a usar en el español, digamos, no inclusivo. Entonces, acá hay un ejemplo que lo que muestra es, usando nuestra herramienta, cuán asociadas a un género en particular, acá haciendo la simplificación de género binario, ¿no? Cuán sesgada está una palabra hacia el género femenino, ahí está marcado con ella, en las líneas azules son el género, representamos género femenino, y las líneas naranjas representamos el género masculino. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, enfermera está muy asociada al género femenino, más asociada al género femenino que enfermero está asociado al género masculino. Entonces, algo que también vemos acá es que sudar y conducir, que eran dos cosas que el buscador de Google decía que las mujeres no deben hacer, aparecen como verbos con sesgo masculino en la herramienta esta. Existen hoy en día herramientas matemáticas, como les decía, para mitigar, es decir, para mover estas representaciones, haciendo cálculos matemáticos, de forma tal de que estas palabras no queden asociadas más a un género que a otro género, o que queden equidistantes. Por ejemplo, acá en español no es que querríamos que enfermera no sea femenino, porque la enfermera está marcando morfológicamente el femenino, pero querríamos en todo caso que enfermera y enfermero estén a la misma distancia, ¿no? Que una enfermera sea tan asociada a femenino como el enfermero esté asociado a masculino. Digamos, ¿por qué acá cirujano está más asociado a masculino que enfermero? ¿No? Entonces ese es el tipo de preguntas que queremos que las personas usando nuestra herramienta se empiecen a hacer sobre las palabras y sobre los dominios que a ellos les interesen, y eso es también lo que vamos a presentar en nuestro próximo taller. Entonces, para volver resumiendo, ¿cuál es el objetivo de nuestro proyecto? El objetivo de este proyecto es adaptar estas técnicas que existen desde el inglés, pero sobre todo también hacerlas más accesibles. Nosotros hemos ido simplificando la forma de usar y explorar estas herramientas, y en el taller vamos a probar usarlas con miembros de esta red que participen, de una forma mucho más simplificada que la que está disponible actualmente, que ya les digo es para que lo usen investigadores del área de procesamiento del lenguaje natural. Y estamos enfocando este proyecto desde tres perspectivas: la perspectiva lingüística, la perspectiva computacional y la perspectiva de comunicación. Esas son digamos, las formaciones que tenemos en nuestro grupo. Acá están las fotos de todos los miembros del equipo, en los cuales tenemos a Laura, que es lingüista, a Laura también, que es investigadora en biotecnología, a Matías, que es de computación también y trabaja en la parte educativa, a Alexia, que la conocieron antes hoy, desde comunicación, a Laura, otra Laura, que también está en la parte de comunicación, a Beatriz desde comunicación, Lucía desde comunicación, y yo estoy última ahí,
que vengo de computación y mi área de investigación es la lingüística computacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. La verdad, pues escucharte, yo no pensaba en muchos sesgos, y no solo sesgos, sino incluso ya situaciones que llegan a ser excluyentes, violentas, discriminatorias en estas búsquedas que hacemos en Google simplemente. Y también tengo algunas preguntas que las voy a dejar para el final, ¿no? Pero esta pues responsabilidad ya de regular cómo y por qué se están dando estos algoritmos. Entonces, pues muchas gracias. Voy a pasar al siguiente equipo. Ellas son Data Género. Es un espacio, Data Género es un espacio que busca construir un futuro de datos sustentables e inclusivos desde y para nuestra región de Latinoamérica. Busca observar y monitorear las diversas prácticas en materia de datos que afectan directamente la vida de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, asesorando a aquellas personas, gobiernos y organizaciones que trabajan con y basadas en datos. El Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, Data Género, pone en diálogo multidisciplinario las ciencias sociales con las exactas y con las herramientas técnicas para analizar, procesar y comunicar datos. Sus capacidades están orientadas a atacar el problema de falta de datos con perspectiva de género en la región y promover procesos integrales en su producción, recolección, análisis y publicación. Adelante, Ivana y Yasmin, bienvenidas. Muchísimas gracias, Tatiana. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ahí está. Y voy a presentar. Ahí va. Ahí se ve, ¿no? Genial. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá. Les vamos a contar un poquito de nuestra investigación, que como todas las que están aquí, está comenzando y de la cual vamos aprendiendo semana a semana muchas cosas nuevas que ahora les voy a ir contando, porque también algo del feminismo es mostrar el proceso y mostrarnos no como super mujeres que podemos hacer todo, sino como personas que aprenden cuando van caminando y van haciéndose camino en algún tema. Entonces, dicho esto, primero quiero presentar a la equipa hermosa que tenemos desde Data Género. Está Yasmín, que está presente aquí, que ella es abogada, trabaja en un juzgado y es analista de datos y especialista en género. O sea, como que tiene estos conocimientos que necesitamos encapsulados en una persona muy maravillosa. Aparte, es cofundadora y coordinadora general de Data Género. Y bueno, ella es secretaria del Juzgado 10, con el cual vamos a estar trabajando en este proyecto en particular. Entonces tenemos también como una línea directa a el know-how, al saber cómo se trabaja con datos en un juzgado, que justamente es parte de la investigación que ahora les voy a presentar. Bueno, esta soy yo soy educadora de base, pero terminé varios cursos de temas de ciencia de datos y hice la diplomatura de la Universidad de Córdoba, donde Luciana y Laura Alonso son docentes. Estoy trabajando especialmente ahora con temas de gobierno y IA, cómo se arman las políticas públicas en torno a la IA, y soy directora ejecutiva de Data Género. También tenemos a Maylén García, que es directora general de Data Género. Ella viene de la sociología y tiene mucho recorrido en derechos humanos y democracia en América Latina. Y también es una persona que sabe muchísimo sobre estadística y el sistema estadístico argentino en general, así que si tienen alguna duda sobre eso, a ella le tienen que preguntar porque sabe todo y también lo sufrió desde adentro, que eso también no sé si es algo a valorar o para mandarle un chocolate a la casa. Y bueno, la verdad que trabaja con temas de indicadores de género, está armando un sistema de indicadores de género para la provincia de Buenos Aires súper riguroso con el BID. Y también está Clarisa, que ella es abogada del TEC de Monterrey, es nuestra parte mexicana de este equipo por ahora, tal vez sumemos a alguien más que esté en México. Ella es consultora en género y trabaja también con ONU Mujeres y con diferentes espacios, temas de género y de justicia, y es alumna del posgrado de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, donde Tatiana también ahí está con el seminario de género y muchas otras cosas. Así que de a poco vamos trazando estas redes donde nos vamos conectando desde diferentes lugares. Entonces,
¿por qué queríamos hablarles esto al principio? Porque estamos partiendo desde la interdisciplina. Tenemos todos diferentes caminos que nos llevaron a estar aquí, pero también estamos viendo con este proyecto que todavía nos falta un poco más, y nos falta una pata un poco más académica todavía de lo que somos nosotras. Nos estamos dando cuenta en este momento, y estamos ahora hablando con algunas colegas feministas que sí son de la academia, para que puedan también acompañarnos en este proceso y nos puedan guiar en todas las cosas que todavía no sabemos cómo hacer. Así que pronto tal vez estas caritas que mostré al principio se multiplican un poquitito más. Obviamente, Paola, después lo charlamos, pero es algo que puede llegar a suceder. Y dicho esto, les queríamos contar un poco de lo que estamos pensando con respecto a nuestro proyecto de herramientas de automatización hacia una reforma judicial feminista en Argentina y en México, que es un título muy ambicioso, pero es un tema que nos interesa poner sobre la mesa. Nos interesa pensar qué está pasando con los poderes judiciales en nuestra región con respecto a los casos de violencia de género, a los feminicidios y a todo lo que hace al aparato represivo contra las mujeres y las personas LGBTIQ en nuestra región. Entonces, ¿por qué no pensar en algunas herramientas que pongan en evidencia estas fallas y que también puedan ayudar a mejorar algunos procesos? Entonces, lo que estuvimos haciendo hasta ahora es caracterizar los poderes judiciales, tomamos algunas recomendaciones de poder hacer un estudio más comparado de los países, entonces estamos viendo cómo podemos ponerlos y comparar y ver qué puntos en común y qué puntos distintos para poder armar herramientas que puedan ser útiles para ambos espacios, y tal vez no sean aplicables para ambos, pero tenemos que terminar de delinearlo. Cómo funcionan los poderes judiciales, quién los administra, qué recursos tienen, quién se los da, cuáles son las políticas y los fallos ejemplares o nefastos sobre violencia de género en cada uno de los poderes judiciales, porque cada uno tiene el suyo, y si hay capacitaciones en temas de violencia de género, por ejemplo la ley Micaela en Argentina, y después cómo son los sistemas de gestión de los expedientes judiciales en cada uno de los países, y ahí pasamos a qué es lo que pasa en México y en Argentina con los datos de violencia de género en el Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los responsables de estos datos? ¿Qué datos hay disponibles? ¿Hay datos disponibles? En realidad es la primera pregunta. ¿Cómo son? ¿Quién los publica? ¿Son datos abiertos? ¿Tienen perspectiva de género? Entonces, sabemos que para cada país hay diferentes caminos para acceder a estos datos, para hacer pedidos de acceso a la información pública, hay como diferentes estructuras que tenemos que abordar también. Pero nos parece que también hay varios puntos en común que de a poco vamos descubriendo. Dicho esto, queremos trabajar sobre la falta de transparencia y agilidad en los procesos de casos de violencia de género en ambos países, y precisamos una justicia más eficiente, el derecho a saber cómo se resuelve en cada uno de los poderes de los juzgados, el acceso a la justicia y las políticas públicas destinadas a las personas que sufren violencia. Entonces, queremos armar algunas herramientas que puedan ayudar en particular a la transparencia y agilidad. Como mencionábamos en otras ocasiones a mucha gente que está aquí, no queremos predecir ningún tipo de conducta y no queremos predecir ningún tipo de violencia, no es algo que estemos buscando hacer con estos algoritmos, pero sí mejorar algunos procesos para que los resultados nos sirvan a las feministas para combatir y entender mejor la violencia de género. Entonces estamos en este proceso de juntarnos con organizaciones de la sociedad civil y ver qué está pasando a nivel IA y justicia. De hecho, nos juntamos con Intersecta y con Documenta, y con X pronto nos vamos a juntar en México para poder entender también qué está pasando allí, no solamente con temas de violencia de género, sino con accesibilidad y discapacidad. Por eso nos juntamos con Documenta, que es un tema que nos interesa y nos parece que se cruza todo el tiempo con la violencia de género. Y estamos todas las del equipo, haciendo este curso online sobre inteligencia artificial y el Estado de Derecho de la UNESCO, para también saber qué se está hablando a nivel mundial sobre estos temas, porque no queremos inventar la pólvora tampoco, porque sabemos que no va por ahí. Sí queremos entender cómo está el ecosistema de inteligencia artificial y derecho, y justicia en general, y ver qué de eso nos sirve y qué no, y tenemos que empezar a pensar desde el feminismo, o tomarlo y transformarlo para el feminismo.
varias cosas que estamos, a medida que vamos avanzando, vamos rascando y nos vamos dando cuenta que hay más y más capas de complejidad a todos estos problemas que queremos abordar. Por un lado está toda la corriente de pensamiento feminista y poder judicial, están todos los algoritmos y técnicas de IA para la justicia, están los sesgos, está la privacidad de las víctimas, está el rol de los metadatos. Todas estas son cosas que queremos abordar y queremos ver cómo pueden formar parte y ser parte del espíritu de nuestra investigación, porque nos parece que hacen a un lugar más cuidado. Algo que veníamos discutiendo dentro del equipo es que la IA es un 15, un 20% de la estructura de lo que estamos planteando. Estamos aquí por esto, porque nos interesa que estas herramientas funcionen, pero para que funcionen tiene que haber una gran estructura y una gran base detrás que haga que eso sea posible, y también tenemos que pensar en redundancias que puedan ayudar a que si esta IA se cae, el sistema no se caiga y las personas que dependen de esta IA no se queden sin herramientas para poder trabajar y agilizar procesos. Que eso es muy importante, porque si no generamos dependencia en algunas cosas que después no podemos mantener. Por eso nos interesa ver cómo podemos hacer una estructura sólida y robusta alrededor de estos algoritmos, de estos modelos, y pensar en planes B y C en caso de que algunas cosas fallen, porque van a fallar, porque sabemos que la tecnología también tiene estas cosas. Entonces, en ese sentido, buscamos que nuestros productos y nuestras soluciones sean sostenibles en el tiempo, y buscamos también que puedan ser sostenidas no solamente por un individuo que sabe mucho de ingeniería de datos, sino por equipos en los cuales no dependa todo de una sola persona. Porque si no, siempre estamos en este problema de que queremos aplicar ciertos algoritmos, pero dependemos de un varón cis que está detrás, que estudió ingeniería y que nos puede ayudar, pero de repente se va a una de las grandes empresas y nos quedamos sin esa solución, sin el mantenimiento, y el traspaso son meses y meses de desarticulación. Bien, dicho esto, queremos buscar esto de los datos abiertos y seguros, de calidad, trazables, con perspectiva de género. Sofía Trejo nos mencionaba esto de cómo poder asegurarse que los datos no van a ser luego trazables con las identidades de las personas y no van a poder ser renombrados después. Entonces ese es un tema que nos llama la atención y nos preocupa, cómo podemos no revictimizar a las víctimas nuevamente siendo expuestas en un sistema que no está pensado para ellas, pero no queremos que eso sea así. Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero... Vas bien, Ivana, tienes todavía 4 minutos. Perfecto. Entonces, un poco estamos con estas intenciones, intentando que no haya ningún hilo sin que se nos escape. Que es difícil, pero también con la ayuda de ustedes lo podemos lograr. Si ven cosas que dicen esto puede llegar a ser problemático, o estaría bueno que vean esto, que lean tal paper, que vean tal investigación, lo agradecemos mucho porque nuevamente estamos haciendo camino al andar. Y en ese sentido les quería contar muy brevemente del juzgado 10 que está trabajando con nosotras en esta investigación, que el juzgado tiene ciertas sentencias que están abiertas con protección de datos personales, y estas sentencias se suben, las resoluciones se suben a un Google Drive y a un Excel en Google Drive, un spreadsheet se llama, y allí podemos obtener estos datos para poder ser procesados. Pero también están las resoluciones, que son en general PDFs sacados de fotos, en los cuales también podemos empezar a trabajar para sacar la información relevante, para poder generar estos sets de datos estructurados que nos ayuden a automatizar y agilizar algunos procesos. Entonces, este juzgado tiene como esta arquitectura de datos y tiene personas encargadas de todo esto, pero muchas veces el trabajo de las personas del juzgado es manual, y tienen que leer el PDF de la computadora, la foto del PDF, y manualmente ir sacando los datos, porque es uno de los pocos juzgados de la Argentina que tiene una política de datos abiertos. Eso no sucede en toda la Argentina, y eso también es algo que tenemos que pensar. No queremos que todos los juzgados abran sus datos en un Excel, en un Google Drive personal, no queremos que eso suceda, pero sí queremos alentar estas iniciativas para que sean
ejemplos para el resto del país. Queremos decir, esto es valioso, esto es importante, esto está reconocido mundialmente por diferentes organismos, vayamos en esta dirección. Que sabemos que va a ser algo que va a generar mucha resistencia, que el Poder Judicial en Argentina y en México, por lo que estuve hablando con las compañeras, también es muy opaco y es turbio. Entonces, la transparencia no está alineada con los poderes judiciales y con las resoluciones de los jueces y con las coimas y con todo ese aparato que está detrás. Pero poniendo en valor los espacios que vale la pena poner en el foco, nos parece que empezamos a generar una visión del mundo que queremos también. Obviamente el mundo que queremos no tendría violadores, no tendría femicidas, sí, pero en este sistema en el que estamos vamos arrimándonos un poco más a un mundo en el cual la transparencia, los datos abiertos y la perspectiva de género atraviesen todas las instituciones y sean espacios que cuiden de las mujeres y las personas LGBT y no que nos expongan y nos criminalicen y nos pongan como las culpables de lo que nos pasa. Bien, no voy a decir mucho más de esto, pero luego en la contraparte de México, Clarisa, no sé si está por acá, pero si no está, ella después sabe mucho más del sistema mexicano y lo puede contar, pero básicamente estamos buscando trabajar con la magistrada Ileana Fabricia Contreras Perales. Creo que estaba en proceso eso, pero estamos viéndolo para poder pensar en cómo poder aplicar estas herramientas también en juzgados y en tribunales de México. Bien, eso es todo por este lado. Muchas gracias por escuchar y acá estamos. Muchas gracias, Ivana. La verdad es que este es un proyecto que a mí me parece, bueno, a todos, ¿no? Pero en especial fundamental, hablando del acceso a la justicia para las personas, para las mujeres, para también tratar los crímenes de odio, ¿no? Porque algo que tú dijiste fundamental es qué datos tenemos, cómo se capturan, su análisis, su procesamiento y su difusión también, ¿no? Entonces, hoy en el caso de México, por supuesto que creo que conozco un poco más, ¿no? Estamos apenas hablando de cómo incorporar la perspectiva de género y la inclusión social, ¿no? Porque no solo son datos desagregados por categorías sexogenéricas, sino hay otras muchas categorías que no se están tomando en cuenta en las instituciones de justicia y me parece que de los poderes judiciales también, así como en fiscalías, esto debemos de buscar ya las herramientas para empezarlo a integrar y por supuesto atraviesa muchos otros temas, ¿no? Pero bueno, antes de ya pasar a ese debate, vamos a seguir con el siguiente proyecto. Voy a presentar a la organización Derechos Digitales. Derechos Digitales es una organización de alcance latinoamericano, independiente y sin fines de lucro, fundada en 2005 y que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno digital. La misión de Derechos Digitales es la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en el entorno digital en América Latina mediante el estudio, difusión de información e incidencia en políticas públicas y prácticas privadas para propiciar un cambio social en torno al respeto y dignidad de las personas. Adelante. No. Creo que no te escuchamos, Julián. A ver, adelante. ¿Quieres intentar? No, no te escuchamos o no sé si soy yo o... No, no se la escucha. No, no te escuchamos, Juliana. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Adelante, Juliana. Ya, Bienvenida. perfecto. Gracias. Y creo que, bueno, estaba compartiendo mi pantalla, pero no sé si... ¿Ahora ven mi pantalla? Sí, ya. Ya, ok.
Vale. Bueno, buenas tardes, yo soy Juliana Guerra, hago parte del equipo de Derechos Digitales y el proyecto que tenemos nosotras se llama Hacia un marco feminista para el desarrollo de IA, de los principios a la práctica. Entonces, bueno, de entrada decir que creo que es, bueno, que conecta con lo que han dicho las presentadoras anteriores, y es algo que hemos venido conversando bastante sobre la necesidad de tener como una mirada más social y crítica dentro del desarrollo mismo de tecnologías. Y nuestro proyecto pues es mucho más desde ahí, nuestros perfiles pues son como desde las ciencias sociales y la comunicación, trabajando en entornos de desarrollo tecnológico, pero sin, digamos, experiencia práctica en el desarrollo. Entonces, digamos que partimos de la pregunta por, pues, ¿qué implica, ¿no? ¿Qué haría feminista a una inteligencia artificial feminista? Y es una pregunta que nos hacemos desde la experiencia en América Latina. Y de pronto pensando lo que decía esta mañana Renata, creo que es una pregunta como utópica, que todavía no está como muy asentada en la práctica, y pareciera que es como una pregunta, digamos, casi de manifiesto, como entender, digamos, desear y hacer posible que haya una inteligencia artificial feminista, pero todavía muy lejos de verlo posible en su totalidad. Y eso tiene que ver con que la misma idea de inteligencia artificial para personas usuarias y personas que, digamos, que trabajan desde el feminismo, pues es muy difícil entenderlo como en detalle, ¿no? Parece una totalidad, pero en realidad la inteligencia artificial son un montón de piezas que están engranadas en sistemas tecnológicos complejos que si bien utilizamos todos los días, para conectar también con lo que decía Yasna ya, ¿no? Como un celular, un teléfono celular, que son cosas que son tan cotidianas, pero de las cuales tenemos muy poca información sobre cómo están construidos, de dónde viene el hardware, quién ha programado los sistemas que están operando ahí y que de todo eso es inteligencia artificial, que a veces pareciera que es todo, pero en realidad son pequeñas piecitas que están haciendo posible que esos sistemas funcionen según lo que parecieran nuestras necesidades hoy día. Entonces, todas esas son preocupaciones que en otros contextos han sido como tradicionalmente preocupación de los movimientos feministas, ¿no? En la defensa del territorio, en la defensa de la autonomía sobre nuestros cuerpos también. Entonces, digamos que de ahí surge también como toda la pregunta por desde América Latina y desde una postura feminista, cómo cuestionamos y sobre todo cómo proponemos otra manera de hacer. Es problemático, pues porque también en América Latina no estamos, digamos, ubicadas en un espacio, digamos, en la lógica geopolítica mundial, en un espacio de producción de inteligencia artificial, ¿no? Lo nombraban también hace un momento las compañeras de la Fundación Vía Libre, como que es muchísimo más fácil, por ejemplo, que estos trabajos, digamos, de poner un poco de justicia al trabajo de word embedding ocurran en inglés antes que en español, porque además muchas de las empresas que tienen la capacidad de desarrollar esos sistemas de inteligencia artificial que utilizamos todos los días, pues están ubicadas en centros de poder mundial, económico, político, y pareciera que en América Latina, donde no quiero decir que no hay ningún caso de producción de inteligencia artificial, pero digamos que son muy pocos, y más si pensamos en qué parte de la inteligencia artificial es lo que se produce en estos lugares, pues pareciera que no tenemos capacidad de incidir sobre el desarrollo o que es muy difícil incidir sobre el desarrollo, y nuestra capacidad está mucho más en incidir sobre cómo cuestionar la implementación, por ejemplo, por parte de los estados, no tanto por parte de las empresas privadas del tipo Google, que tienen unas políticas, digamos, que están mucho más lejanas de nuestra capacidad de incidencia política dentro de los estados de los que hacemos parte.
Entonces, por ejemplo, contamos con un marco feminista para cuestionar los sistemas de inteligencia artificial que han sido implementados por los estados, donde se propone un marco, digamos, interseccional para leer y criticar y proponer, digamos, ciertos cuestionamientos a la implementación de inteligencias artificiales, que parten de, me parece a mí una pregunta que también es bastante diciente de lo difícil que es incidir sobre estos sistemas, y es cuando usted está desarrollando un sistema de inteligencia artificial o implementando un sistema de inteligencia artificial para comunidades marginalizadas, lo más probable es que esté contribuyendo a su vigilancia y a su opresión, ¿cierto? Entonces, de ahí creo que hay otro punto que también desde un marco feminista es inicial, y es la importancia de que los sistemas que están desarrollados estén desarrollados por las mismas comunidades que necesitan utilizarlos. Y yo vuelvo y digo, como pues parecen preguntas utópicas, pero pues para eso estamos, para tratar de hacer las utopías como posibles pasito a pasito. Entonces, cuando en esta pregunta, desde esta región y desde la postura feminista, por pensar un desarrollo feminista de inteligencia artificial, pues nos vamos como a la materialidad y al entender, tratar de desglosar y visibilizar cómo están construidas esas inteligencias artificiales. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero digamos que en principio creemos que es bien importante visibilizar, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué es todo lo que, dónde están los sets de datos, ¿no? ¿En qué momento de las inteligencias artificiales entran a trabajar, a operar los sets de datos? ¿Cómo se alimentan esos sets de datos? ¿Cómo se diseñan esos algoritmos que analizan y hacen cosas sobre los sets de datos? Y bueno, algo que algunos analistas en Estados Unidos y en Europa, que tienen una postura crítica que valoramos mucho, digamos, para la lectura feminista, pues lo han visto como una anatomía de la inteligencia artificial o como un mirar hacia las profundidades de la inteligencia artificial, o incluso como hacer unas cartografías o un atlas para entender las estructuras de poder que también están dentro de la producción y de la materialidad misma de estos sistemas. Y que si lo ponemos en términos de la UNESCO, que creemos que también es un referente pues interesante, es pensar en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, ¿no? Y tratar de desglosar qué implica todo ese ciclo de vida. Pero igual pues va un poco más allá esta idea material o de materializar lo que implica una inteligencia artificial. Y materializar es ir desde, creo que Jasna ya también lo mencionaba, ¿no? Desde cuáles son las materias primas que luego son transformadas para convertirse en chips, para ser armadas, para luego, digamos, que puedan conducir la información lógica que se está diseñando en estos centros industriales de poder, y quiénes son las personas que están, digamos, poniendo su trabajo en términos de ingenio para hacer posibles estas tecnologías, mientras que quienes están poniendo su trabajo práctico en la extracción de minerales o también en el llenar de contenido estos sets de datos y cómo funcionan, digamos, también los sistemas laborales, cómo se llenan de datos estos sistemas, ¿no? Entonces, todas esas son preguntas que entran a cargar de contenido las preguntas feministas que le podemos hacer a un sistema de inteligencia artificial y que nos dan como pautas también para pensar cómo hacer desarrollos más justos y feministas. Entonces, claro, la pregunta por la materialidad y por cómo comprender mejor cómo se componen estos sistemas también nos lleva a cuestionar dónde se están pensando y dónde se están criticando estos sistemas. Pues que si lo vemos es un pensamiento primero, bueno, ahí debo decir que, claro, nos deja súper cuestionadas también lo que estaba presentando en la conferencia magistral, ¿no? Sobre lo que implica la colonialidad del lenguaje también y todas las lenguas que pasamos por alto, pero en principio, pues sí que tenemos toda una información que está en inglés, y aunque en español también hablemos pues una lengua colonial que
sirve para borrar un montón de otras lenguas, un montón de riqueza lingüística, pues sí es cierto que nos falta muchísimo tener estas discusiones y mejores entendimientos sobre estos sistemas en la lengua, por lo menos en la que más hablamos en esta región de América Latina. También, pues que coincide, ¿no?, la lengua que se habla en un lugar como Estados Unidos, donde están los centros, no necesariamente de producción, pero sí de inversión de capital más grandes y más fuertes en el desarrollo de inteligencia artificial, y que estos lugares donde están estos centros de pensamiento y de producción intelectual, pues son principalmente donde están participando hombres, hetero, cis, blancos y que vienen de entornos universitarios, y eso pues que tiene que ver a las inquietudes que tenemos desde comunidades o desde personas marginalizadas en otras regiones del mundo. Entonces digamos que ahí, bueno, todo esto es como para darle mucho sentido pues como a hacer las preguntas y tener esta discusión también más allá de los centros de poder, ¿no? Y también que si por una parte, ¿no?, nuestras otras compañeras estaban presentando esfuerzos que se están haciendo desde pedazos, digamos, de lo que implica la producción de inteligencia artificial, nosotras aportamos también desde pensárnoslo desde un marco más amplio también que conecte con las prácticas concretas que hay de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, partimos, digamos, de los principios feministas de Internet, que a diferencia, digamos, de otras formas de pensamiento y de marcos de referencia que hay dentro de la inteligencia artificial, pues sí que han sido construidos colectivamente, dentro de largos procesos, han sido consensuados, han sido revisitados, practicados por distintas organizaciones, han sido traducidos y localizados a distintas lenguas alrededor del mundo, principalmente del sur global, y muchas organizaciones desde el feminismo en América Latina han vuelto y han trabajado a partir de estos principios. Entonces, digamos que partimos de ahí para hacer este análisis, y luego tomamos otra serie de manifiestos y principios que desde una perspectiva feminista o una perspectiva decolonial o una perspectiva de justicia social se encuentran con estos principios feministas para Internet. De ahí podemos mencionar algunos como la necesidad de las fuentes abiertas, y ahí yo señalo como una curiosidad, digamos, con otro tipo de marcos, por ejemplo, éticos o de responsabilidad, que hablan muchísimo más de transparencia, y si bien no son términos que sean iguales, es interesante ver que, por ejemplo, en los principios feministas se habla muchísimo más de la apertura de las fuentes y del entendimiento de los sistemas, que en los marcos éticos puede tener más que ver con la explicabilidad de los sistemas, pero no se habla tanto de la transparencia, digamos, en términos genéricos, pero bueno, es parte del análisis que estamos haciendo, que creo que ahorita puedo confundir más que proponer algo. Están principios como el consentimiento, como la mirada interseccional, como la importancia del desarrollo comunitario, del uso por parte de las comunidades, del fortalecimiento de los movimientos feministas como parte central también del desarrollo de tecnologías, de la gobernanza, la economía, privacidad, entre otros principios. Y un poco el trabajo que estamos haciendo en este momento es tratar de recoger como algunos principios que están más presentes en distintos sistemas de principios asociados a la tecnología, no específicamente a la inteligencia, a las tecnologías de inteligencia artificial, por todo lo que mencionaba al principio, y hacer como un análisis o digamos, empezar un análisis comparativo con marcos éticos y de responsabilidad y de auditorías que se hacen para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, estos marcos éticos, digamos, han sido principalmente desarrollados dentro de las empresas, y también hay, digamos, entidades o instituciones multilaterales que han desarrollado principios generales para el desarrollo ético de inteligencias artificiales. Entonces, la pregunta, y digamos a lo que apunta la investigación que estamos haciendo, es poner en diálogo los principios feministas e ir analizando cómo cambian las terminologías, cómo se cuestionan
las perspectivas feministas con respecto a las perspectivas éticas y sobre todo cómo los principios feministas que han sido muchísimo más generales y se han enfocado muchísimo más en el uso que en el desarrollo mismo de tecnologías de inteligencia artificial y en general de tecnologías digitales, pueden ser aplicables y pueden ser accionables. Entonces dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por sus proyectos. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a las preguntas. No han puesto en el chat preguntas o no las he visto, me parece. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera levantar la mano o escribirla en el chat de los proyectos, no sé, alguien que tenga algún comentario. Adelante, Paola. Yo metiendo mi cuchara, ¿verdad? No, pues yo, en primer lugar, felicitarlas. No lo mencionamos a lo mejor suficientemente al principio, que estos son 3 de los proyectos seleccionados para ser incubados en la primera convocatoria del proyecto Incubando Inteligencia Artificial Feminista. Estos 3 proyectos son proyectos latinoamericanos liderados por mujeres que están trabajando desde distintos ámbitos, como ustedes ya lo vieron, desde distintas disciplinas, desde distintas experiencias, y que están buscando cómo dar respuesta a esa pregunta acerca de si es posible construir inteligencia artificial feminista y si fuera posible, cómo podríamos comenzar a dar esos pasitos. Entonces, solamente quería hacer ese marco para que sepan dónde, digamos, dónde estamos y por qué, digamos, estas propuestas están, digamos, buscando esas respuestas, ¿no? Y nada, felicitarlas nuevamente porque, como lo han mencionado todas, hay que tomar muchísimos aspectos en cuenta. Ivana lo dijo, la parte, digamos, de la tecnología puede ser como el 15%, el resto es armar todo ese ecosistema, toda esa ecología que permita que esto funcione, porque si no vamos a seguir reproduciendo los mismos patrones de solucionismo tecnológico, que es lo que no queremos, ¿no? No queremos hacer eso y estamos pensando qué es lo que necesitamos, cuáles son esas condiciones para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, solamente eso. Gracias, Paola. Y bueno, ya tenemos una manita levantada y alguien primero puso en el chat. Voy a leer la pregunta en el chat. Hola, buenas tardes. Virginia Brusa nos dice, hola, buenas tardes. Seguramente ya lo han pensado, pero ¿se podría reusar la herramienta que se está prototipando en Fundación Libre para analizar las sentencias que comentaba Ivana? ¿Analizar sesgos lingüísticos o algo similar? ¿Quién quiere contestar? No sé, Lu, ¿qué pensás? Yo creo que, digamos, a ver, Ivana justo que está acá, también ya fue una de nuestras primeras testeadoras de la herramienta que estamos desarrollando. De hecho, en las primeras versiones que estábamos adaptando al español. Digamos, una de las cosas que yo no mencioné en mi presentación es que, digamos, ahora los modelos que tenemos disponibles para analizar son modelos que están entrenados sobre determinados datos. Bueno, mencioné rápidamente que está sobre Wikipedia y tiene los sesgos que se encuentran en esos datos, en textos periodísticos, pero se puede entrenar ese modelo, de hecho nosotros lo hicimos para español, en otros textos. Así que sí se podría hacer, digamos, requiere un poder computacional no menor, pero por suerte tenemos acá un centro de cómputos y yo creo que se podría hacer. Es algo que en algún momento planteamos también, pero que a nosotros nos encantaría colaborar en eso. Sí, sería re interesante ver también cuáles son los sesgos y el machismo metido adentro de las resoluciones y también de las sentencias y también, no sé, de los documentos que vienen a los juzgados desde la policía. Puede ser súper interesante. Otro aspecto que ya que estoy acá me acabo de acordar, que hablábamos el otro día con Catherine Di Ignacio, que tuvimos el placer de conocerla y fue hermoso, hablando un poco de cómo se puede proteger a las personas que están lidiando con estos datos tan sensibles, porque justo dije policía y dije, ok, los datos de una denuncia policial pueden ser muy sensibles,
y una persona que esté todo el tiempo trabajando con eso, tiene como ciertas consecuencias en la sensibilidad, en la psiquis y en las emociones, y tal vez hay ciertas cosas que la IA puede facilitarnos. No lo sé, lo dejo como pregunta abierta también a ver qué piensa el resto, pero nos puede sacar un poquito de esa carga tal vez. Nada, me acordé de eso y me parece que es re interesante que pensemos en algo después cuando tengamos como un buen corpus para trabajar nosotras, ver qué herramienta podemos utilizar de NLP para esto. Sí. Sí, de hecho es algo, eso que pasa en videos, digamos, videos que son violentos y que se usa gente para categorizarlos, es algo en lo que se está usando ya este tipo de cosas para que la gente no lo tenga que hacer a mano. Muchas gracias, Ivana y Luciana. Sofía, adelante, Sofía Trejo. Hola, muchas gracias por sus presentaciones. Luciana, justamente mencionaste algo que era un poco lo que yo quería preguntarte. Yo he tenido como esta disyuntiva de pensar si las soluciones matemáticas a sistemas entrenados sobre bases de datos en algún momento va a resolver lo de sesgos. Me parece que es tal vez justo lo que tú apuntas es de crear nuevas bases de datos, ¿no? Y reentrenar con base a eso. Y no sabía si tú sabes si es mejor, o sea, no sé si igual y tampoco lo resuelve porque pues ahí es más bien el problema de la curaduría, ¿no? De quién va a decidir qué textos ponemos y cómo se va a elegir eso. Y no sé si sabes si hay ejemplos de cosas que haya mejorado usar los datos o en general creo que se han hecho más de estas soluciones matemáticas de proyectar y esas cosas. Sí, en general la comunidad científica de procesamiento del lenguaje natural está más orientado a técnicas de mitigación matemática, digamos, porque es también lo que la comunidad acepta como publicación. Todo lo que es trabajo sobre datos, de curación y eso es como que no está visto en tanta categoría, digamos, lo cual hay muchos miembros de la comunidad que estamos tratando de empujar para que eso no sea así, porque realmente es trabajo muy valioso trabajar en curar los datos y en tener datos bien, digamos, representativos de lo que uno quiere que los sistemas aprendan. Yo creo que que esa línea es muy interesante, pero es más trabajo y tiene menos estatus, desgraciadamente. Entonces, de alguna manera, digamos, yo soy parte de la asociación. O sea, en este momento soy la coordinadora de la Asociación Panamericana de Lingüística Computacional y parte de lo que estamos haciendo ahí con una minoría, digamos, es tratar de empujar para que el trabajo de datos sea más reconocido. Que haya lugares específicos donde publicarlo, digamos, determinadas líneas donde publicarlo. A mí me parece que ese es un camino a seguir. Las técnicas de mitigación matemática se ha mostrado que depende mucho después de quién lo evalúe, con qué tipo de sesgos estés mirando, si funciona, por ahí puede arreglar una cosa y rompe otra cosa, ¿no? Entonces tiene también esas desventajas que todavía no entendemos del todo bien. Muchas gracias. De nada. Gracias, Luciana. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. Erika Almaraz pregunta, cuando hablamos de todas estas tecnologías, se plantean pese el manejo de datos. ¿Cómo plantean dentro de este proceso una visión feminista en la gobernanza de datos para la inteligencia artificial? No sé si alguien quiere contestarla. Si la hice bien, Erika, la pregunta. Gracias. ¿Alguien que quiera contestarla? Está aquí en el chat también. Sí, yo un poquito hablé de esto con respecto a pensar en estos principios que queremos que sucedan con los datos a nivel gobierno también, porque son los datos que después nos van a ayudar. Teniendo en cuenta que la sobreabundancia de datos y la sobreexposición de algunos colectivos vulnerables o marginalizados tampoco es tan recomendable y hay gente que prefiere quedar en el anonimato en algunas redes sociales, en algunos espacios. Teniendo en cuenta esto, sí nos interesa que los datos sí puedan ser transparentes y seguros y puedan ayudarnos a, por lo menos, tener argumentos y tener
evidencias para nuestras luchas. Porque si no, siempre es la palabra de nuestra contra la palabra de el machirulo, que es una palabra muy de Argentina, pero diciendo no, porque eso no es así, y después si tenemos como todo este sistema estadístico detrás robusto, que puede mostrar estas problemáticas, que puede responder las preguntas que no podemos responder, yo creo que eso es súper interesante y que tenemos que apuntar a eso. Entendiendo las identidades que también desean no categorizarse y quedar un poco más ocultas también, como teniendo en cuenta esa advertencia, esa complejidad. No sé qué opina el resto. No sé, ¿hay alguien que quiera comentar más? Yo nada más quería hacer un comentario muy chiquitito justamente de esto que mencionaba Ivana, del tema de los datos sensibles y de la privacidad de las personas, que si bien digamos, hay técnicas para hacer anonimización de datos, desde el procesamiento del lenguaje natural sabemos que a veces es muy complejo realmente anonimizar datos, entonces es realmente un área de investigación desde mi perspectiva, porque digamos, uno puede identificar a una persona por mucho tipo de información diferente que está metida en un texto en el que es muy difícil de limpiar, ¿no? Uno puede identificarlo por un evento que le pasó en una determinada fecha, por muchas cosas, no tiene que estar ahí el nombre y apellido, ¿no? Como bueno, ya también mencionó Ivana. Así que bueno, es una preocupación constante. Gracias, Luciana. Y yo aquí nada más abonando un poco a la respuesta, me acordé de una problemática con la que nos enfrentamos quienes trabajamos con las instituciones de justicia, ¿no? En tratar de que utilicen más variables en esta desagregación de datos, no solo variables genéricas, sino de otras categorías, con este debate y esta, pues no sé si contradicción, ¿no? De otra vez, cómo van a usar las autoridades esos datos. Por un lado, necesitamos las variables más desagregadas posible para identificación de patrones, para difundir estadística, para tener un panorama general. Y por otro lado, también existe, ¿no? esta cuestión de la protección de los datos personales y también de la revictimización muchas veces, ¿no? Hablando en que, por ejemplo, en un juicio, ¿cuándo pedimos qué dato? ¿Cuándo es necesario o no pedirlo? Y por otro lado también está pues esta necesidad de segmentar lo más que se pueda los datos, ¿no? Entonces, creo que como tú dijiste, Luciana, es algo que estamos pues aprendiendo, estamos descubriendo cómo lo vamos a hacer y que el Estado, a través de la política pública, pues va a tener que entrarle, ¿no? A regular también todo esto, hasta dónde y en qué momento se deben de pedir los datos, y bueno, todo lo de protección de datos, pues no sería, creo que es lo que más está regulado o lo que más está entrando el Estado en estos momentos, por lo menos en Latinoamérica, que se están dejando muchos otros aspectos también de lado. Están acá una nota, ok, era una nota, no sé, ¿alguien más? Ivana, ¿querías comentar algo? Sí, algo de que el rol del Estado es muy importante, pero nosotras como feministas y académicas, y esa conjunción y necesitamos también estar muy alertos de lo que está pasando a nivel estatal con los datos. O sea, no podemos librarlo a la suerte o a que haya un grupo de varones adentro que estén haciendo las cosas con los datos, sino estar atentas y también un poco pujar para que haya cierto registro de los algoritmos y cierto registro de las prácticas de datos que se están haciendo, y que haya procesos de autoría también, con gente capacitada y con gente que venga de diferentes lugares, para que esto realmente no sea un peligro o no sea algo que después se nos vuelva en contra. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y entran muchos aspectos como la transparencia, quiénes están en este análisis y captura de datos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, pues si nos vamos a las bases, ¿no? A la construcción del Estado, pues ahí está representado un sistema patriarcal que estamos tratando también de construir, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Comentarios. Pues no sé si haya alguien más que quiera comentar, y si no, pues Paola te
te cedo la palabra y muchas gracias a los 3 equipos. De verdad un placer escucharles y estar hoy con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias a los equipos participantes. Como les decía allí hace un rato, estos equipos están tratando de probar las hipótesis y tratando de meterse a esta complejidad, ¿no? No estamos tratando de reducir la complejidad, estamos tratando de hacer visible esta complejidad y todas las cosas que necesitamos para que una inteligencia artificial que no reproduzca las violencias sistémicas sea posible. Y volviendo un poco también a lo que mencionaba Juliana, ¿no? Y a lo que mencionaba Yasnaya. Si estas tecnologías sabemos que no nos funcionan, bueno, esta es la oportunidad para que podamos experimentar y ver tecnologías que sí nos funcionan. Entonces, nuestro propósito es que cada vez más mujeres y comunidades sean ellas mismas las que puedan generar las tecnologías que necesitan. Y en ese camino estamos esperamos que para la próxima convocatoria existan más alianzas donde más comunidades puedan estar participando con propuestas de esas tecnologías que necesitan bajo los criterios y condiciones que ellas mismas determinen y que de alguna manera vayamos, como decía Yasnaya, creando estos espacios de suspensión, ¿no? Del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado, donde por lo menos tengamos unas posibilidades de existir fuera, ¿no? de estos sistemas de violencia a escala masiva. Y bueno, nada, no me queda más que agradecerles a todas por su participación. Para mí son inspiradoras y son justamente sus ejemplos de vida son los que me ayudan a levantarme cada día y decir aquí estamos, todos los días luchando porque esto sea posible.